Cuando piensas en un samurái, ¿qué imagen te viene a la mente? Seguramente un guerrero noble, con una armadura imponente, una katana afilada y un código de honor inquebrantable. Un héroe que lucha por la justicia y protege a los inocentes. Esa es la imagen que el cine, los cómics y los videojuegos nos han vendido durante décadas. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es en gran parte una invención? La verdad es que el origen de los samuráis es mucho más oscuro, más pragmático y menos honorable de lo que crees. Los primeros samuráis no eran héroes, no eran caballeros. De hecho, ni siquiera eran respetados. Eran mercenarios a sueldo, hombres armados contratados para hacer el trabajo sucio que el Estado no podía o no quería controlar. Y esta es su verdadera historia. Para entender de dónde vienen, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el Japón del siglo VIII. En esa época, Japón no era el país unificado que conocemos hoy. El emperador, que vivía en la capital, gobernaba, pero solo en teoría. Su poder real apenas llegaba más allá de la corte. Las provincias lejanas eran un caos. Estaban plagadas de conflictos, rebeliones campesinas que surgían por los altos impuestos y la hambruna, y clanes rivales que luchaban constantemente por el control de las tierras más fértiles. El gobierno central era débil, demasiado lento, y estaba demasiado lejos para imponer orden. Imagina que eres un gran terrateniente en una de esas provincias. Tienes hectáreas de campos de arroz, tu fuente de riqueza y poder. Pero cada día te enfrentas a la amenaza de que campesinos desesperados se rebelen o de que un clan vecino intente robarte tus tierras a la fuerza. No puedes llamar a la policía ni esperar que el ejército imperial llegue a tiempo. ¿Qué haces? Tomas una decisión lógica y crucial. Contratas tu propio ejército privado. Reúnes a hombres rudos, con experiencia en el combate, y les pagas para que protejan tus intereses. Estos hombres armados, estos protectores a sueldo, fueron los precursores de los samuráis. En aquel entonces se les llamaba bushi, que simplemente significa guerrero. La palabra samurái aún no se usaba con el mismo significado. De hecho, el término samurái proviene del verbo arcaico saburau, que significa servir o estar al servicio de. Pero no servían a una causa noble o a un ideal de justicia. Servían a quien les pagaba. Servían al mejor postor. Su trabajo era brutal y directo. Protegían las propiedades de su señor. Se aseguraban de cobrar los impuestos a los campesinos, a menudo por la fuerza. Reprimían cualquier intento de revuelta y, por supuesto, eliminaban a los enemigos de su patrón. No eran amados, eran temidos, pero en un mundo tan inestable eran absolutamente necesarios. Olvídate de las armaduras elegantes y ornamentadas que ves en los museos. Los primeros bushi no vestían así. Usaban protecciones funcionales, hechas de cuero y pequeñas placas de metal, lo justo para detener una flecha o un golpe de lanza. Su equipamiento era práctico, no ceremonial, y no seguían un código moral elevado como el bushido. De hecho, el bushido como código filosófico no se escribiría hasta siglos después, en un periodo de paz. Su único código era la eficacia y la supervivencia. Y aquí viene otra sorpresa. El arma más importante de un samurái primitivo no era la katana. La imagen del duelo de espadas es icónica, pero es posterior. El arma principal, el arma que definía al bushi, era el arco y la flecha. Eran, ante todo, jinetes arqueros. Su táctica de combate era la guerra de guerrillas a caballo. Galopaban a toda velocidad, lanzaban una lluvia de flechas sobre el enemigo desde la distancia, causaban el mayor daño posible y se retiraban antes de que el contrario pudiera reaccionar. Era una forma de guerra que no tenía nada de honorable en el sentido de un combate cara a cara. No buscaban un duelo justo, buscaban la victoria. Era rápida, letal y eficaz. Durante los siguientes siglos, Japón se sumió en un estado de guerra casi constante. Y en medio de ese caos sucedió algo predecible. Cuanto más luchaban los bushi por sus señores, más poder acumulaban sus propios clanes guerreros. Se convirtieron en piezas clave del tablero político. Y de entre todos los clanes que surgieron, 2 de ellos se volvieron tan poderosos que cambiarían la historia de Japón para siempre: el clan Taira y el clan Minamoto. Su rivalidad no era una simple disputa por tierras, se convirtió en una lucha por el control de todo el país.
Esta tensión explotó finalmente en el siglo XII, dando lugar a la Guerra Genpei. Fue una guerra civil devastadora que enfrentó a los Taira y a los Minamoto en una lucha a muerte por la supremacía. Fue un conflicto que lo tuvo todo: batallas navales épicas, asedios a fortalezas, traiciones familiares desgarradoras y ejecuciones masivas. Durante 5 años, los clanes guerreros más poderosos de Japón se desangraron mutuamente. Al final, el clan Minamoto salió victorioso, y su líder, Minamoto no Yoritomo, un estratega brillante y despiadado, tomó una decisión que transformaría Japón para siempre. Tras su victoria, todos esperaban que Yoritomo se proclamara emperador o que intentara eliminar la figura imperial, pero hizo algo mucho más inteligente. Permitió que el emperador siguiera existiendo en su palacio de Kioto, manteniendo su estatus divino y ceremonial, pero le arrebató todo el poder político real. En su lugar, Yoritomo creó una nueva forma de gobierno, un gobierno militar liderado por él mismo. Se otorgó el título de shogun, que significa gran general que subyuga a los bárbaros. Así nació el shogunato, una dictadura militar que gobernaría Japón durante los siguientes 700 años. Por primera vez en la historia de Japón, la clase guerrera, los samuráis, controlaban oficialmente el país. Con este nuevo poder absoluto, los samuráis se enfrentaron a un nuevo problema. Ya no eran simples mercenarios, eran la clase gobernante. Y para gobernar no basta con la fuerza bruta, se necesita algo más: legitimidad. Necesitaban una ideología que justificara su dominio, una narrativa que los presentara no como usurpadores, sino como los guardianes justos y necesarios del orden. Y aquí es donde el mito del samurái honorable comienza a tomar forma. Poco a poco, a lo largo de generaciones, los samuráis comenzaron a construir una identidad moral para sí mismos. Empezaron a enfatizar conceptos como el honor, la lealtad incondicional a su señor, la autodisciplina, el coraje en la batalla y el sacrificio personal. No es que de repente todos se volvieran virtuosos de la noche a la mañana. Lo hicieron porque el poder siempre necesita una buena historia para justificarse. Así, lentamente, se fueron sentando las bases de lo que siglos después se conocería como el Bushido, el camino del guerrero. Pero no nos equivoquemos. Este código no fue una ley universal ni se siguió siempre al pie de la letra. La historia está llena de samuráis que traicionaron a sus señores, que cambiaron de bando cuando les convenía, que conspiraron y asesinaron por ambición. El honor era un concepto muy flexible cuando la propia supervivencia o la del clan estaban en juego. La realidad era mucho más compleja y humana que el mito. Aún así, la ideología funcionó. El mito del guerrero honorable se arraigó. Los samuráis se consolidaron como la élite militar y social de Japón. Gobernaron con mano de hierro durante siglos, moldearon la cultura, el arte y la filosofía del país. Decidieron quién vivía y quién moría. Desde lo más bajo, como mercenarios temidos, habían escalado hasta la cima del poder. Pero como toda historia de poder, esta también tiene su lado oscuro. Y todo poder tiene un precio. El de los samuráis se pagaría con ríos de sangre, con innumerables traiciones y finalmente con una caída tan espectacular como inevitable. Hemos visto cómo nacieron de la necesidad y cómo tomaron el control, pero esto es solo el principio. En el próximo episodio entraremos en la era más violenta y caótica de Japón, el período Sengoku, la era de los estados en guerra. Una época en la que el samurái alcanza la cima de su poder militar, pero también siembra, sin saberlo, las semillas de su propia destrucción. Nos esperan guerras interminables, señores de la guerra legendarios, ninjas, castillos inexpugnables y un país sumido en el caos absoluto. Así que prepárate, porque la verdadera y sangrienta historia de los samuráis no ha hecho más que comenzar. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo episodio.